Vamos a recordar mi intención y mi deseo es que sea para bien de tu fe. Pero como no es lo que yo traigo, lo que yo quisiera, yo te pido que en tu mente, durante esta alabanza del coro, le pidas al Señor que use mis labios. Para que entonces lo que el Espíritu de Dios puso en mi mente, en el momento que se me indicó que me tocaba esta oración, lo que fuera alimento espiritual sólido para esta ocasión, para esto que estamos viviendo, Dios lo cumpla en mis palabras, y no para mi vanidad o hinchamiento, mas para tu edificación y fortalecimiento de tu fe. Tome su libertad del coro y Dios les bendiga. Vamos a rendir. Nos dirá el ángel de Jehová: suéltame porque ya raya el alma. Y le diremos: no te soltaremos hasta que nos respondas.
alabanza del coro para la honra y la gloria del Señor. Tome asiento la iglesia un momento. Yo no soy un hombre de fácil palabra, tampoco soy un hombre elocuente. No tengo la facilidad, hermanos, de envolver con palabras o de engañar con las mismas, porque carezco de las mismas. Sin embargo, yo ruego a la iglesia del Señor de su total atención por mi incapacidad de darme a explicar, hermanos, con claridad. Tú conoces la enseñanza del apóstol de Jesucristo y muchas ocasiones la escuchamos de sus propios labios. Así que, si tú ves que lo que yo estoy hablando es lo que Él nos ha enseñado, al igual a ti, compañero ministro, te ruego, te suplico que con un amén vayas apoyando esta explicación. No lo digo para mi vanagloria, no, hermanos. No porque quiero que la iglesia me esté contestando y que digan el hermano quiere que la iglesia con él sienta bendición. No, hermanos. Esto será para demostrarles a aquellos que no tienen la misma fe de nosotros y que nuestras lágrimas se han estado amargando, sepan que este pueblo ya tiene un conocimiento de Dios. Y que en este conocimiento de Dios nos iremos fortaleciendo día a día. Porque nuestra confianza no está puesta en un Dios muerto. Nuestra confianza está puesta en un Dios vivo. En el único Dios vivo y poderoso. Muy bien, hermanos. Han transcurrido los días desde aquel día, martes 18 de noviembre, cuando la salud del apóstol de Jesucristo fue quebrantada. Se nos avisaba, hermanos, y se oía, hermanos, la voz triste del hermano que anunciaba, hermanos, que la iglesia se congregara a este lugar para orar por la salud del varón de Dios. Ya habían consagraciones por él, hermanos. Ya se estaba orando por él de antemano. Pero ese anuncio nos hizo estremecer. Nos hizo sentir un escalofrío, hermanos, diferente. No era, hermanos, un anuncio que se estaba dando con una voz de alegría o de júbilo. Era una voz que se oía triste. Inmediatamente, con temor, hermanos, y a la expectativa, la iglesia del Señor corría a este lugar. La noticia, hermanos, inmediatamente corrió por todo el mundo. Y todas las iglesias, hermanos, de una forma maravillosa y milagrosa, se llenaron ese mismo día y se nos decía que el varón de Dios, hermanos, estaba entre la vida y la muerte. Fue un dolor muy grande para la iglesia escuchar, pues no esperábamos, hermanos, nosotros tan triste noticia. El pueblo del Señor se volvió en oración y humillados le dijimos a Dios que tuviera misericordia de nosotros, que hiciese resplandecer su rostro sobre el siervo de Dios. Y al cabo de los días, Dios nos ha reconfortado. Y esperamos todavía más. Esperamos ver todavía cosas maravillosas, milagros hermosos con respecto a la vida y a la salud del apóstol de Jesucristo. Pero también tenemos que recordar que lo que ha venido, hermanos, no podemos tomarlo a mal.
porque todas las cosas, repito, todas las cosas provienen de parte de Dios. Y Dios, los propósitos que Él hace son con un solo fin: el bien de la humanidad. ¿Quiere decir usted, hermano Nazón, que la enfermedad del varón de Dios ha servido para bien? Pues mira, no solamente nosotros, el mundo ha sido testigo de esta hermosa manifestación de lealtad, de amor, de fe, de unidad, de fraternidad, que por la enseñanza del apóstol Samuel Joaquín todos hemos recibido. Por eso, hermanos, el libro de Lamentaciones, el hombre de Dios decía en el capítulo 3, versículo 37, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre de su pecado. Sea para la gloria de Dios. Dios les pague, tomen asiento. Otra vez, todo lo que sucede, ¿quién lo manda? Aún la salud del varón de Dios, su enfermedad, ¿Dios la ha mandado? Sí, hermanos. Ese 18 de noviembre, en la madrugada, cuando se nos daba ese informe, eso también, el poner la vida del siervo al borde de la muerte, también Dios lo mandó, hermanos. También Dios lo permitió. Así es. Y no podemos maldecir. Y no podemos decir que por qué. Porque vuelvo a repetir, Dios hace y permite todas las cosas por un bien. En ocasiones, hermanos, lo que Dios manda no lo queremos recibir o no queremos reconocer lo que Dios nos manda a cada uno de nosotros. Mira, si nos pasa algo bueno, decimos que la casualidad estuvo a favor nuestra. ¡Ay! Las circunstancias se prestaron para que esto bueno que me está pasando me pasara. Es que tuve buena suerte. Y el hombre como que cuando recibe las cosas buenas, hermanos, como que de lo último que se acuerda es reconocer que todas las cosas proceden de Dios. Pero cuando nos pasa algo malo, entonces sí, nuestro pensamiento y nuestro corazón, hermanos, ¿verdad?, se manifiestan en inconformidad a lo que Dios ha mandado, en queja, en duda, en debilidad y muchas veces hasta el grado de maldecirle. ¿No es verdad? Otra vez, nos pasa algo bueno y fue la suerte la que nos benefició. Fueron las circunstancias. Fue la casualidad la que vino a ser en favor de nosotros. Pero si algo malo nos pasa, es que Dios no nos quiere. Es que Dios no es bueno. Es que ¿por qué Dios permite estas cosas? ¿Sí me estoy dando a entender, hermanos? Y a veces no entendemos que lo que Dios hace es perfecto. Lo bueno, otra vez, lo bueno y lo malo. Cuando digo malo me refiero a lo que nosotros vemos como malo, porque todo lo que Dios hace es bueno. Y es que, hermanos, y es perfecto. ¿Sí, hermanos? El apóstol de Jesucristo, nuestro hermano Samuel Joaquín Flores, siempre, fíjate lo que te voy a decir, siempre
nos ha enseñado a ser respetuosos de la voluntad de Dios. A ver, ¿qué enseñanza nos ha dado el apóstol Samuel Joaquín? A respetar y a estar conformes con la voluntad de Dios, sea cual sea. No importa lo que Dios decida, el varón de Dios nos ha enseñado a recibirla y a decir amén, que así sea. ¿Sí, hermanos? Nos enseñó a no renegar de su voluntad. Otra vez, ¿a qué nos enseñó el varón de Dios? No tengas miedo de contestar, hermanos. No tengas miedo de contestar, porque no estoy diciendo que nos debemos de alegrar en este dolor. No. Escucha lo que estoy hablando, lo que estoy diciendo. Y si tú crees que esto el varón de Dios nos lo enseñó, di amén, así es. Con seguridad de certeza. Porque esta iglesia no es una iglesia fanática. Esta iglesia es una iglesia de fe. El fanatismo es creer en lo que no se conoce, en lo que no se entiende, en lo que no se discierne, en lo que no hay razón. La fe es todo lo contrario. Es creer en lo que se entiende, en lo que se razona, en lo que se comprende. ¿Me doy a entender? Y esta iglesia no creemos en el apóstol de Jesucristo por fanatismo, creemos por fe. Y su enseñanza no la recibimos nada más porque Él nos la dio, no, porque Él nos la explicó, porque Él nos la dio a entender, porque Él se interesó para que cada punto doctrinal nosotros lo entendiéramos y lo comprendiéramos, y que no fuera el fanatismo el que creciera en nuestro corazón, mas sí fuera esa fe que día a día se ha ido perfeccionando en la recordación de la palabra de Dios y la enseñanza apostólica. Entonces dije, el apóstol de Jesucristo siempre nos ha enseñado a ser respetuosos de la voluntad de Dios, a no renegar de los designios divinos. Nos enseñó a no desesperar tampoco, y mucho menos a maldecir la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces? Hoy en una ocasión a uno de los hermanos que hablaba, hermanos, en una consagración, y el hermano empezaba a recordar muchas anécdotas que pues yo creo que el hermano vivió sin duda, y decía cuántas veces nos saludó, cuántas veces lo acompañamos a orar, cuántas veces veía al hermano llorando en su oración, le tocaba su hombro y empezaba a recordar diferentes cosas. Entre esas cosas yo recuerdo esta enseñanza, cuando una ocasión pedía el varón de Dios esta alabanza y nos explicaba: dime cómo obedecer, aunque a veces mi razón no comprenda tus designios, ni halle pronta explicación. Hermano, esa es una alabanza, sí, una alabanza basada en su enseñanza, en lo que Él, porque varón de Dios jamás nos enseñó a renegar de la voluntad de Dios, a ir en contra de su voluntad, a lamentarnos de lo que Él ha hecho. Jamás, hermanos. Al contrario, el hombre de Dios nos ha enseñado a respetar esa hermosa voluntad de Dios. Pero sobre todo, fíjate bien, escucha, hermanos, porque lo que te voy a decir va a ser un pequeño escudo en tu fe. ¿Sí? Otra vez, antes de decirlo, quiero recordar, nos enseñó a respetar la voluntad de Dios. Nos enseñó a aceptarla. Nos enseñó a no renegar de ella, y sobre todo a no maldecirle
porque su voluntad vaya en contra de nuestros ideales. ¿Sí, hermanos? Muy bien. Pero dije otra vez, pero sobre todo, el varón de Dios, el siervo de Dios, nuestro hermano Samuel Joaquín, nos enseñó a tener confianza en Dios en el día de nuestra angustia. Dice el Espíritu de Dios, clámame. ¿Qué significa la palabra clamar? Implorar, rogar, suplicar, orar con llanto de dolor. Clámame en el día de tu angustia. ¿Quién nos ha mandado nuestros días de angustia? ¿Dios nos ha mandado esos momentos de angustia? ¿Quién nos ha mandado nuestros días de enfermedad? Dios, hermanos. ¿Quién nos ha mandado nuestros días de necesidad y de tribulación? ¿No ha sido Dios? ¿Ha sido su voluntad? Pero ese mismo Dios que nos ha mandado a nosotros la angustia, la enfermedad, la tribulación, nos da un derecho. Un derecho como hijos. Fíjate bien. Esa palabra parece que no tiene mucho significado. Hijos. Sin embargo, es el privilegio más grande que cualquier ser de esta creación haya podido tener. Oímos que habla la palabra de Dios del ángel Miguel que fue y peleó contra la serpiente antigua y sus huéspedes. Y Miguel peleó y triunfó y venció. Hemos oído de otros arcángeles, el arcángel Gabriel, que también ha estado cerca de Dios. Aquel lucero de la mañana que Dios tenía su complacencia en él y le amaba. Pero aún ellos, dice la palabra del Señor, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú. ¿A cuál, hermanos? Aquel arcángel Miguel, fiel y leal, guerrero y luchador. No. Al arcángel Gabriel, no. Ninguno pudo gozar de ese único privilegio. Privilegio que no se gana con obras, Privilegio que no se gana por conocimiento. Privilegio que no se gana con riquezas o tesoros. Privilegio que no se gana con belleza o hermosura. No. Privilegio que Dios quiere otorgar a quien Él quiera. Y a ninguno de sus ángeles, a ninguno. Jamás, mi hijo, eres tú. Pero hubo una ocasión en que tú bajaste a las aguas bautismales. Y cuando bajaste a las aguas bautismales, en el cielo había una grande fiesta con Dios, con su Hijo amado Jesucristo y con todos sus ángeles. Y en ese momento que era invocado el nombre de Jesucristo sobre ti para el perdón y remisión de todos tus pecados, el Señor les iba diciendo a sus ángeles, ese es mi Hijo amado. Porque a ti y a mí Dios nos dio el privilegio, el único y exclusivo privilegio de ser llamados hijos de Dios. Y ser hijos es algo grande, es algo único, es un privilegio que la gran mayoría no alcanzamos todavía a discernir y a comprender, de esa magnitud tan grande que es ser llamado hijos. ¿Cuántas veces el hermano nos ve entrar al templo y dice, mira ese hipócrita, es esto, es el otro, y míralo, ahí va, otra vez como si nada hubiera pasado? Pues ese hermano hipócrita
que anduvo en pecado, que anduvo en maldad, regresa con su padre, humillado. Qué bonito, ¿verdad, hermanos? Humillado, con su corazón contrito. Y Dios no ve a un ser pecador, Dios ve a un hijo que le está llorando. Y es tan grande ese privilegio que en el momento que ese hijo que viene a manifestar su arrepentimiento se aparta de ese mal, su padre lo perdona. Aunque el mundo lo siga juzgando, hermanos, y aunque el mundo lo siga criticando ante Dios, y yo creo que eso lo hemos vivido cada uno de nosotros en sin número de veces. Cuando el varón de Dios nos recordaba ese 14 de agosto año tras año, por ahí veo al hermano que se esconde atrás del arbolito. Por ahí veo a la hermana que se esconde atrás de la maceta. Allá el hermano se agacha porque sabe que está ante la presencia de alguien que lo está observando, que conoce sus faltas, que aunque hizo en lo más oculto y escondido aquellas perversidades, hubo alguien que lo estuvo observando y hoy está ante la presencia de ese alguien. Y luego decía: pero si tú hoy has decidido apartarte de ese mal, yo te digo, levanta tu rostro. Habla con libertad. Ve a Dios con libertad. Oye, hermano, ¿y cómo salíamos de ese lugar? El malvado, la malvada nos seguía llamando impíos. El malvado, la malvada nos seguía diciendo pecadores, ¿verdad? Como hasta el día de hoy se le llama a María, hermanos, la ramera. ¿Qué cosa? La condenó por el pecado que ella cometió. Pero ante Dios, que es el que realmente nos importa, salimos nosotros contentos. Salimos nosotros otra vez con esa comunión y regresábamos a nuestros lugares con esa alegría a seguir luchando. Porque ese es uno de los privilegios que gozan los hijos de Dios. No perseverar en el pecado, no, sino que si pecando nos acercábamos a Dios con sinceridad de arrepentimiento y dejamos de hacer lo malo, Dios nos perdonaba. Muy bien, hermanos. Por eso dice su hermano: qué privilegio tan grande es, qué cosa es ser llamado hijo. Y dentro de ese derecho, hermanos, el Señor nos dice: clámame. Cuando yo permita tu angustia, ¿voluntad de quién? Cuando yo permita tu tribulación, ¿voluntad de quién? Cuando yo permita tu enfermedad, ¿voluntad de quién? Cuando yo permita tu necesidad, ¿voluntad de quién? En ese momento que yo permito esos males para ti, clámame. Pídeme. Ruégame. Suplícame. Y yo te libraré. ¿Dios nos está enseñando a ir en contra de su voluntad? No. Dios nos está enseñando que como hijos tenemos un derecho. Y Él nos enseña a usar ese derecho para comprobar cada vez que vayamos a Él su grande poder y gloria, pero sobre todo su grande misericordia. Y aunque venimos y lo hemos hecho un sinnúmero de veces con la cabeza agachada, avergonzados, salimos de este lugar brincando como becerros en manada, porque Dios nos regresa otra vez su santa y su bendita comunión. Por lo tanto, Dios nos da el derecho como sus hijos para moverlo a misericordia. ¿Para qué cosa?
para moverlo a misericordia. Otra vez, ¿es un derecho de quién? Como dice Isaías, buscar a Dios mientras pueda ser ¿qué? Y hoy Dios puede ser allá. Las puertas de los cielos siguen abiertas, no se han cerrado. La enfermedad del siervo de Dios no significa que esas puertas se han cerrado para sus hijos. No, siguen y continúan. ¿Qué cosa? Siguen y continúan. Entonces, ¿aceptamos la voluntad de Dios? Sí. Una vez que Dios la manifiesta de forma irreversible, pero eso no quiere decir que no podamos luchar por conmover al Señor a misericordia mientras tengamos ¿qué cosa? Esa oportunidad. ¿Sí, hermanos? ¿Cuántas veces cuando pedíamos el Espíritu Santo decíamos, es que Dios no me quiere? Si Dios quisiera, si Dios me amara. No se trata de que si Dios quiere, se trata de que si tú quieres. Porque Dios nos da ese derecho. Es que su voluntad es su voluntad, hermano. Y ahí no podemos cambiarla. Pues a nosotros, sus hijos. Fíjate qué bonito, hermanos, ¿eh? No estoy diciendo una herejía, hermanos. A ver, no estoy diciendo herejía con decir que Dios nos ha dado la oportunidad de luchar por cambiar en algún momento su voluntad. Yo sé que tal vez piensen como que se está excediendo el hermano, pero vamos a hablarlo, porque vuelvo a repetir, aquí no se nos enseña esto para que creas porque tienes que creer. No, se nos enseña con razón, porque así nos enseñó ¿quién, hermanos? A meditar y a razonar. Muy bien. Quien crea, quien piense que no tenemos ese derecho, es la persona que cae en un espíritu insensato. O sea, los fatuos. ¿Te doy un ejemplo? A ver, vamos a abrir otra vez nuestras Biblias en el libro de Job, capítulo 2, versículo 9. Yo lo voy a leer porque el tiempo se nos está yendo muy rápido y hay muchas cosas que decir. Entonces le dijo su mujer, sí sabemos la historia de Job, ¿verdad, hermanos? Muy bien. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. A ver, vamos a meditar. ¿Por qué Job llamó fatua a su esposa? Dice un hermano, porque habló sin entendimiento. A Dios no podemos hablarle sin entendimiento. Es que Dios no es un ídolo. Dios no es un Dios muerto. A Dios tenemos que ir con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. ¿Sí me doy a entender, hermanos? Porque nuestro Dios es un Dios vivo. ¿Sí? ¿Por qué le llamó entonces Job fatua a su mujer? Por desesperarse. ¿Por qué? Si es verdad, hermanos, le estaba pasando cada dolor y tristeza a Job, que sinceramente muy pocos de nosotros lo hubiéramos soportado. Noticia mala tras noticia mala. Y de las más fuertes y de las más terribles. ¿Y su mujer qué hizo, hermanos? En aquel dolor se desesperó. Mira, ¿cómo te ha dejado tu Dios? Podrán decir las personas que no han creído en el siervo de Dios. Ahí está. Dios no les ha contestado. Sigue enfermito. En primer lugar, ya nos contestó. Porque el varón de Dios
sigue vivo. Pero el que quiere ver en su tiempo y en su forma la respuesta de Dios, desespera. Como la mujer de quién. Entonces, por eso se les llama fatuos, sensatos, porque esperan a su manera, porque quieren que Dios les cumpla a su forma, a sus caprichos. Y si no lo hace, entonces se desesperan por pecar con sus labios. Ya mejor que maldice a tu Dios y muérete, ya, para que te acabe de castigar. Ese Dios que tú siempre nos inculcabas, y vamos a hacer oración, y vamos a ir con nuestro Dios, y vamos a presentar sacrificio, mira cómo te ha dejado. Ya maldícelo, ya muérete. ¿Qué hizo la mujer? ¿Cuántos en el dolor, en la angustia, maldecimos a nuestro Dios? Eres un Dios malo. Sí, hermanos, muchos maldecimos a Dios en esos momentos, porque no queremos aceptar lo que Dios nos manda. Y cuando Dios nos lo manda, no estamos conformes, porque queremos que Dios nos responda como nosotros queremos, en el tiempo que nosotros queremos. Y Dios no está sujeto a nosotros. Lo que Dios tiene para nosotros no es lo que nosotros queremos o esperamos. Lo que Él tiene preparado son cosas más grandes y hermosas, porque Dios para sus hijos no se conforma con darle cosas pequeñas. Nuestro Dios es grande y todo lo que hace es grande y maravilloso, pero tenemos que aceptarlo de su forma, de su manera y en su tiempo. Entonces, Job le llamó a su mujer fatua por desesperar, por pecar con sus labios, por no insistir en buscar la respuesta de Dios, por autoderrotarse. ¿Qué hizo la mujer de Job? Se resignó, se rindió. Ya, no hay más que cosa, no hay más que hacer antes de luchar. Perdió la batalla sin luchar. En cambio, Job confiaba en Dios. Y sabía Job que su Dios era poderoso aún para levantarlo después de muerto. Yo sé que mi Redentor vive, decía Job, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. ¿En quién esperaba Job? Oye, ya no tenía nada. No tenía ganado, no tenía tierras, no tenía siervos, no tenía riqueza, no tenía nada. Y él, aún sin nada, seguía esperando en Dios. Todavía en enfermedad, y en enfermedad vergonzosa, porque era enfermedad de bestia, de animal. Y él decía: aunque esta mi carne sea deshecha, yo qué cosa, yo en mi carne he de ver todavía a mi Dios. En otra porción, hermanos, y esa sí la vamos a leer, Job 13:15. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Fíjate, dos cosas muy importantes que vamos a ver aquí, hermano. Atención, atención, porque este es un escudo para tu fe y para los ataques y pensamientos del que no ha creído en el poder de nuestro Dios para hacer grandes cosas. Fíjate bien, ¿dónde leímos? He aquí, aunque él me matare, aunque él ¿qué? Él sabía, él confiaba
que aún después de muerto, Dios tenía poder para levantarle. Atención, no estoy diciendo que el hermano Samuel va a dormir y va a resucitar. No te dejes engañar de que ya les están dando a tole con el dedo. No, hermanos. Si tú crees que esto fue lo que nos enseñó el siervo de Dios, di amén. Y si no, simplemente guarda silencio. Pero al menos yo fue lo que entendí de tanta enseñanza que recibimos de él. Aunque él me matare, en él esperaré. A ver, ¿cuál era la confianza de Job? Que aún así Dios le quitara la vida, él iba a seguir esperando ¿en quién? Él iba a seguir esperando en Dios. Pero hay algo muy importante que a continuación dice Job, porque todavía, aunque sin casa, sin tierras, sin amigos, sin siervos, sin ganados, sin hijos, sin su riqueza y en enfermedad, dice Job, no obstante, defenderé delante de él mis caminos. ¿Estaba demostrando Job que estaba en contra de la voluntad de Dios? ¿Qué estaba manifestando Job? Aparte de su confianza, aparte de su fe, aparte de su lealtad, ¿qué está manifestando Job con estas palabras? Que él tenía un derecho. Otra vez, ¿qué cosa? Aunque él me matare, yo voy a esperar en él. Sin embargo, no obstante, no con eso quiere decir que me voy a rendir. Defenderé mis caminos delante de él. Como amigo de Dios, como siervo de Dios, como pueblo de Dios, tenía Job de parte de Dios. ¿De parte de quién? Acuérdate que este privilegio te lo da Dios, Este privilegio, no sé si sea un atrevimiento, hermanos, y no quiero ser yo grosero con esto, pero este privilegio no te lo da ni el cuerpo ministerial. Yo siempre dije, hermanos, ¿verdad? Y siempre he pensado que este privilegio, pues sí, por medio del apóstol Dios nos lo dio, ¿verdad? Pero nos lo da directamente Dios. ¿A quién, hermanos? A cada uno de nosotros. Así es que aunque Job estaba ya en la miseria, en la enfermedad, allá en los cerros, en las cuevas, allá como ermitaño, escondido por su gravedad, por su enfermedad, sus amigos le habían dado ¿qué cosa? La espalda ya. Y él seguía defendiendo ¿qué cosa, hermanos? Y él seguía defendiendo su derecho. El defender nuestros caminos delante de Dios es rogarle con humildad una nueva oportunidad. Defender nuestros caminos no es ir en contra de la voluntad de Dios, sino es moverlo a misericordia. Sí, hermanos, como dice la alabanza, un año más, Señor. ¿Cómo hiciste? Ah, no, Él ya te condenó, Él ya te destituyó. Sí, sí es cierto. Al menos yo sí me he sentido destituido de su presencia, no una vez, muchas veces, hermanos, de verdad. Y yo sé que tú también lo has hecho, hermanos. Y hemos sentido que Dios nos ha abandonado y que Dios nos ha destituido. Pero es nuestro Padre. Y no tenemos a dónde más ir que con nuestro Padre. Y venimos a este lugar como hijos. ¿Como qué, hermanos? Porque aunque aquel hijo pródigo pidió su hermanos herencia y la malgastó, cuando él regresa no llegó soberbio, no llegó altivo. Ándale, ya me quedé sin nada, es tu responsabilidad, es tu obligación, manténme. No, él vino reconociendo su falta.
preparó palabras humildes, preparó palabras de reconocimiento, preparó su corazón para que cuando estuviera frente a su padre poderlo conmover. E hizo una serie de listas. E hizo un recital para decírselo delante de su padre y conmoverlo a que lo recibiera ya no como hijo, que lo recibiera como el último de sus jornaleros. Y cuando llega ante él, empieza, hermanos, a hablar lo que había preparado. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo. Y el padre, hermanos, no aguantó más, no lo dejó terminar todo lo que él había, hermanos, preparado. El padre corre y lo abraza y llora con él, y voltea con sus siervos y le dice: hagan fiesta, hagan banquete, vístanlo de fiesta, porque mi hijo era muerto y hoy ha vuelto a la vida. Así ha hecho conmigo Dios muchas veces, hermanos. Por eso no podemos decir que aquel hijo era un hijo malo. Ándele, eso quería que se vaya. ¿Quién piensa así? El que no tiene esa oportunidad. Porque esa oportunidad no se la da Dios a todos, a todo el mundo, no, hermanos. Yo tendré misericordia, dijo el Señor, de quien yo tendré. Así es que no es del que corre, no es del que quiere, no es del que implora, no es del que ruega, sino este derecho es un privilegio que Dios da exclusivamente a sus hijos. El que no es hijo de Dios no puede entender este privilegio. No puede, hermanos, menos gozar de este privilegio. Por eso juzga, por eso critica, por eso nos llaman que somos hipócritas. Y dice el hermano, y hasta se burlan. Pregunto a la iglesia, ¿nos interesa lo que piensan de nosotros? A nosotros nada más nos interesa el pensamiento de uno. Y si Él nos perdona, y si Él con nosotros quiere encontrar nosotros. Así es que Job, hermanos, tenía el pensamiento y la esperanza en Dios, que aún perdido, aún su vida, él iba a seguir esperando en Él, pero tenía un derecho. No obstante, defenderé delante de Él, ¿qué cosa? Porque él entendía que su Dios era lento para la ira y grande, hermanos, y grande en misericordia. ¿No aceptaba Job la voluntad de Dios? Pregunto, ¿no aceptaba Job la voluntad de Dios? ¿Qué estaba sucediendo entonces? Estaba ejerciendo su derecho que Dios le había, ¿qué cosa? Clámame. ¿Y qué hizo Job? Clamó. Suplícame. ¿Y qué hizo Job? Suplicó. Y después de que le pasó todo aquello malo, Dios lo volvió a restaurar, le volvió a dar lo que tenía y aún más, porque su confianza siempre estuvo puesta en Dios. Así es que ejercer el derecho que Dios nos da como hijos de clamarle el momento de angustia, de tribulación o de enfermedad, no quiere decir que vayamos contra la voluntad de Dios. Y te voy a dar dos ejemplos, así sea cual sea, Si la voluntad de Dios determina algo que va en contra de nuestra voluntad o favorece nuestra voluntad, igual tenemos el derecho de buscar hasta el último momento en que Dios manifieste su voluntad irreversible. Tenemos el derecho de pedir y de moverlo a misericordia. Él nos lo dio. Grábate esto, iglesia del Señor. ¿Quién te lo dio?
el ministro, el encargado, el que no le gusta que estemos ahorita orando por el siervo de Dios, Él se lo otorgó. No nos interesa. A mí me interesa la oportunidad que me da Dios. Y esa oportunidad la estamos aprovechando. ¿Sí, hermanos? Ejemplo número 1. Yo lo voy a leer porque el tiempo se nos está yendo. Segunda de Samuel, capítulo 12. Bueno, ayúdenme, por favor, porque estoy un poquito ronco. Desde el versículo 14 en adelante. Dios le paga a nuestro hermano. Fíjate bien, Dios le manifiesta a David lo que había determinado en su santa voluntad. Y le dice, ese hijo que tuviste con esta mujer, no estoy diciendo que David pecó. Yo no soy de los que me atrevo, hermanos, a juzgar los pecados del siervo de Dios. Hay quien dice que los siervos de Dios pecan. Yo no me atrevo a decirlo, hermanos, porque Dios a nosotros nos quita el derecho de juzgarlos. Y el decir que ellos pecan, aunque Dios los perdone, ellos pecan, es meterse con algo que le corresponde únicamente a Dios. O sea, se convierte en una blasfemia. No, yo sí reconozco que es siervo de Dios. Yo sí reconozco que Dios le perdona todo lo que él haga, todos sus pecados, pero peca. Porque pecó David, porque pecó Moisés, aunque Dios los perdone, yo no soy de esos. Yo siempre he visto a los siervos de Dios santos, porque Dios los santifica desde antes de su nacimiento. Y no me toca a mí juzgarlos, me toca obedecer y seguir el hermoso ejemplo que siempre ellos nos han dado. Muy bien, entonces por eso recalca nada más, hermano, para que no digan, está diciendo el hermano Nazón que David pecó. No, hermano, yo no soy de esos. Para mí ellos no cometen pecado. Para mí ellos, Dios, cuando dice la palabra de Dios, Dios no ha tomado en cuenta, no tomar en cuenta significa no existe. Para mí, ese significado tiene. El significado no ha tomado en cuenta quiere decir, para Dios no existió eso. ¿Sí? Pero hermano, yo no soy de los que juzgan, ni los que me pongo a cuestionar lo que ellos hacen, porque el Señor nos quita, ¿sí?, ese derecho de juzgar a sus siervos. Eso es únicamente entre Él. Dice el apóstol, ni yo mismo me juzgo. Eso es algo entre ellos, ¿verdad, hermano? Entre Cristo y ellos. Pero sin embargo aquí dice la palabra de Dios que Dios le manifiesta su voluntad y le dice, el hijo que vas a tener, el hijo que tuviste con Betsabé, va a perder la vida. ¿Qué le manifestó Dios a David, su siervo? Su voluntad. ¿Sí? ¿Su qué? A ese hombre que Dios le dijo, porque he visto a mi siervo de David conforme. ¿Cómo era David? Conforme al deseo del corazón de Dios. En pocas palabras, perfecto, leal a su Dios, fiel a su Dios. Muy bien, aquí te voy a mostrar a un hombre que aunque en su perfección espiritual no era perfecto, porque fue contra la voluntad de Dios. Porque aunque Dios dice, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. 16. Entonces David rogó a Dios por el niño. ¿Qué hizo David? Después de que Dios le dijo que ese niño iba a morir, aquel varón perfecto,
aquel hombre que Dios encontró conforme al deseo de su corazón, ¿estaba peleando contra la voluntad de Dios? Estaba ejerciendo un derecho que a él mismo Dios se lo había manifestado para que se lo diera a todos los que en Dios confiamos. ¿Sí, hermanos? Clámame. Y clamó, y oró, y ayunó, y estuvo toda la noche, ¿qué cosa? Postrado en tierra. Ay, qué hombre tan inconforme. Pues ya, ¿para qué ora? Si Dios le dijo que le iba a recoger a su hijo, ya que esté conforme con lo de Dios. No entienden. Discúlpame que lo diga de esta forma tan humana. No entienden el acuerdo que hay entre padre e hijos. Y ese acuerdo, hermanos, aún humanamente lo entendemos. Y esa mujer, ¿por qué defiende a ese asesino? Mira nomás que lo defiende, que lo dejen libre. Es que es su madre. Ah, con razón. Porque una madre, ¿cómo ve al hijo? Aunque haya asesinado a alguien, aunque haya robado, aunque haya, hermanos, cometido una fechoría y esté en la cárcel, la madre siempre, ¿cómo va a ver a su hijo? Y pregunto a la iglesia, ¿y nuestro Dios cómo nos ve a nosotros? Sí, le hemos fallado muchas veces. Sí, le hemos ofendido muchas veces. Pero cuando venimos a este lugar con nuestro corazón contrito y humillado, ¿cómo nos ve nuestro Dios, hermanos? Si vienes con soberbia, Señor, yo pequé, porque aquel también pecó, porque aquel también hizo esto, y aquel no lo hicieron, y yo también lo hice, entonces Dios nos rechaza. Porque Dios no nos dice que le pidamos nada más por pedirle o con soberbia. No, clámame. La palabra clamar lleva una conducta de humillación, de súplica, de ruego. ¿Me doy a entender, iglesia del Señor? Ese derecho que tiene la iglesia del Señor no se debe de exigir a la fuerza. No se debe de exigir porque así es nuestro capricho. No, se tiene que suplicar. Se tiene que, ¿qué cosa? Se tiene que rogar para que Dios nos pueda. Y al amanecer dice la palabra de Dios que el hijo de David murió. Se bañó, se limpió, se vistió sus ropas reales, como si nada hubiera pasado. Y la gente que lo vio se quedó sorprendido. Oye, ¿qué pasó contigo? Si en la noche te vimos llorando, desesperado, postrado en tierra, ayunando, y hoy te vimos muy campante. Bueno, mientras estaba vivo mi hijo, tenía un derecho de pedir por él. Tenía derecho de implorar por su vida. Si él no quiso cumplirme ese deseo porque es su voluntad, hoy ya manifestó su voluntad, yo la acepto. Pero mientras estaba vivo el niño, clamaba, oraba, ayunaba, se postraba a tierra, porque era su derecho. Segundo ejemplo, Mateo 15:21 en adelante. Habla de la mujer cananea. No lo voy a leer porque ya se me fue el tiempo, hermanos. Habla de la mujer cananea que pedía por su hija. Y el Señor le dice a los discípulos cuando le responde, cuando le dicen que atienda a la mujer, porque el Hijo del Hombre no vino, sino primeramente, ya había un plan, ya había una voluntad de parte de Dios. La acción primaria de Cristo, otra vez, la acción primaria de Cristo era rescatar a las ovejas perdidas de Israel. ¿Sí, hermanos? Antes del sacrificio que Él iba a hacer por toda la humanidad,
su plan primario era ¿qué cosa? Venir a los hijos, a la casa de Israel y restaurar esa casa. Pero ellos, ese era el primer plano, pero el primer plan, esa era su primera voluntad de Dios. Primero vas a rescatar, vas a hacer lo posible para restaurar la casa de Israel. Ya después vendrá lo otro. Por eso cuando le dicen, ya atiéndala para que se vaya, no puedo, porque hay un orden, porque hay un plan de Dios. Y ese plan de Dios es que primeramente intente con la casa de Israel. Ya si no quieren, entonces con los gentiles, pero primero con ellos. Mientras los gentiles siguen siendo perrillos y no los puedo atender. Sí, Señor. Como perrillo te lo suplico. Como perrilla estoy aquí debajo de la mesa y seguiré atrás de ti dando voces, gritando, esperando que caiga una migaja, porque aún una migaja tuya para mí será una grande bendición. Ay, mujer, grande es tu fe. ¿Qué quieres? Mi hija, Señor, está enferma. No, tu hija ha sanado. Ya vete en paz a tu hogar. ¿Cómo que el Hijo de Dios rompió la voluntad de Dios? ¿Por qué no se sujetó a ella? Que el mandamiento de Dios no era venir primeramente a la casa de Israel. ¿Por qué pues atendió a aquella mujer antes de cumplir aquella voluntad de Dios? Y déjame decirte, esa mujer todavía no tenía ese derecho, porque era gentil. Otra vez, ¿esa mujer qué? Todavía no gozaba de ese derecho, porque era gentil. Pero su fe, pero su insistencia, pero su ruego, pero su humillación hicieron y movieron al Señor Jesucristo para que interviniera por ella. Pero es una mujer gentil, una mujer mala. Pues sí, pero ahí estaba el autor de la vida, el que le podía decir a Dios, respóndele. Y no tenía todavía, dije, ¿qué cosa, hermanos? Ese derecho, hermanos. Por eso Job decía en el capítulo 23, versículo 13, pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él pues acabará lo que ha determinado de mí, y muchas cosas como estas hay en él. Job no estaba en contra de la voluntad de Dios. No, hermanos. David no estuvo en contra de la voluntad de Dios. Elías, al pedir más años de vida, no estuvo en contra de la voluntad de Dios. Moisés, al defender al pueblo, no estuvo en contra de la voluntad de Dios. Y tantos cientos y cientos de ejemplos que podemos ver en la palabra de Dios no estuvieron en contra de la voluntad de Dios. Simplemente estaban ejerciendo un derecho. Hoy quieren hacernos sentir que ya aceptemos la voluntad de Dios. Yo no sé qué significa para ellos aceptar la voluntad de Dios. Si aceptar la voluntad de Dios es, hermanos, que yo vaya y le corte las venas al varón de Dios para que muera, discúlpame, no lo haré. Si aceptar la voluntad de Dios es que yo agarre un cuchillo y le pase por el cuello para que deje de respirar, no lo voy a hacer. No decimos eso. Que Dios diga si vive o muera. Pues hasta ahorita Dios ha dicho que viva. Hasta hoy, esa ha sido la voluntad de Dios. A Él le corresponde quitar y dar la vida. Y hasta el día de hoy, Él se la ha dado. Él se la ha guardado. Y yo no conozco cuál sea su voluntad para el mañana, para el futuro.
Lo que sí sé es que mientras el varón de Dios esté con vida, yo tengo un derecho que Dios a mí me ha otorgado. Y mi alma está en angustia. Y mi alma está en dolor. Y mi alma está enferma. Y mi padre me dice: te sientes angustiado, te sientes enfermo, te sientes al borde de la muerte. Clámame y yo vengo a clamarte. No es por mí, Señor, es por la vida de tu siervo. Y Dios hasta el día de hoy ha cumplido. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Iglesia del Señor, ¿me di a entender? Repito y termino con las palabras de Daniel. Y como Daniel, suplicaremos a Dios que escuche nuestras oraciones. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado. Por amor del Señor, inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias, y confiando en ese Dios que es lento para la ira y grande en misericordia, seguiremos acudiendo a este lugar, ejerciendo el derecho de hijos de Dios, clamar, suplicar, rogar por la vida de nuestro padre en la fe, Samuel Joaquín Flores. Que esto poco haya sido para la honra y la gloria del Señor. Dos actos vamos a hacer después de la alabanza del coro y después de nuestra ofrenda, para que la iglesia se prepare en el nombre del Señor. Tomen una alabanza del coro para recoger la ofrenda, y posteriormente a esta alabanza haremos dos actos que necesitamos hacer para que Dios nos siga escuchando. Y así, mientras ellos cantan, los hermanos de buena voluntad pasarán a dar su granito de arena en el nombre de Cristo Jesús. No es la oración final, es nuestra ofrenda.
Yo sé que aún desecha su carne. Te volveremos a ver pasar otra vez por este pasillo. Nuestras manos se levantarán como en este instante. Y será una mano de victoria y de triunfo al ver, hermanos, la voluntad de nuestro Dios cumplida. Dios no lo permita que así sea. Para que la iglesia termine de ofrendar, hermanos, vamos a seguir todos al coro con una alabanza adicional que era, hermanos, propia del coro, con un pie puesto en la tierra y el otro puesto en la mar. Sí, está postrado en la enfermedad del varón de Dios, pero mientras está respirando, sigue siendo un hombre poderoso. Y su presencia sigue manifestando que la voluntad de Dios está puesta, la gracia de Dios está puesta sobre la faz de la tierra. Es un canto de triunfo, sí, porque todavía está vivo y sigue con nosotros. Entona el coro la alabanza y nosotros lo seguiremos. Están en las alabanzas adicionales con un pie puesto en la tierra. Lo hagan en el nombre de Cristo Jesús. Y el otro puesto en el mar, en su mano lleva la espada y en la otra su autoridad. Con sus manos detiene el sol, con su voz detiene el mar. Es un ángel muy amoroso. Su nombre es Samuel, Joaquín, el que tiene las llaves de Dios, el que tiene autoridad en el cielo y en todo lugar. Al cielo al loco en la senda y al alma que va sin vida, por él tendrá salvación. En todos los continentes su palabra se escuchará. En los reinos y las naciones, toda lengua y mismo oirá la grandeza de la lección, al mundo apartará, de pecado lleva vivido, y de esperanza su nombre es Samuel, Joaquín, el que tiene las llaves de Dios, el que tiene autoridad en el cielo y en todo lugar. Al ciego él hace ver, al loco él hace andar, y al alma que va sin vida, por él tendrá salvación. Por la gracia
teníamos, hermanos, este grande dolor. El varón de Dios en su salud, hermanos, empezaba a mostrar síntomas de ir empeorando en su salud. La familia, hermanos, con desesperación platicábamos los unos a los otros. ¿Y ahora qué hacemos? Él estaba aquí en su recámara, hermanos, siendo atendido. Se le había arreglado, hermanos, su cuarto, tipo, hermanos, hospital, para que tuviera todo lo necesario, porque su deseo era, hermanos, estar en su colonia, en medio de sus hijos. Todavía recuerdo meses atrás que un poquito su hermano rogándole: papá, quédate aquí en Houston, aquí tienes la mejor atención, la mejor médicos, la mejor medicina, Nazón. ¿Y qué vas a sentir cuando tú me lleves a la provincia y entres y me lleves en una caja de muertos? No, Dios te va a ayudar y te va a conservar la vida, porque su deseo, hermanos, era estar en este lugar. Y el deseo de él era que cuando Dios determinara terminar su vida, lo recogiera en este lugar, rodeado de su fiel y leal iglesia de Guadalajara, que siempre ha estado con él en todo momento. Cuando veíamos que empeoraba su salud, hermanos, hablábamos entre la familia, decíamos: no tenemos otra opción, es su vida, hay que luchar por ella. Y la mejor lugar y los mejores médicos y la mejor tecnología, pues la tienen en aquellos lugares de Estados Unidos, pues hay que llevárnoslo. Y tomábamos el avión, hermanos, y en esa gravedad, hermanos, extrema, lo llevábamos a aquel lugar de Houston, a los mejores hospitales. Lo vieron los doctores que lo han estado atendiendo durante todos estos años y nos decían: ya no podemos hacer nada. Hermanos, se nos venía el mundo encima. Al Señor le quedan unos días, un día, 2 días a lo más. Ni siquiera vamos a cumplirle su deseo de que Dios lo recoja en Guadalajara. Pues vámonos a Guadalajara de nuevo, y que Dios sea el que le permita, aunque sea, llegar a la ciudad de Guadalajara. Nos volvíamos otra vez con el varón de Dios, frustrados, hermanos, derrotados en nuestro ánimo. Señor, no puede ser que esto termine así. Llegaba el varón de Dios a su hogar y lo poníamos. Ese día martes 18 de noviembre, a su hermano le tocaba la guardia. Su respiración se iba haciendo cada vez más lenta. Corríamos a hablarle al doctor y el doctor venía a auxiliarle. Y el doctor, hermanos, veía y se tocaba la frente. Ya no sabía qué hacer. Y en un momento el varón de Dios dejaba de respirar por unos segundos. Y volteaba el doctor preocupado. Y luchaba con su respiración él, hermanos. Y volteaba y me decía: hermano, ya no puedo hacer nada. Yo le decía: ¿cuánto queda de vida? Es cuestión de un momento, de un par de horas. Hablaba a mi familia, a mi madre, a mis hermanos, a las hermanas, a la iglesia, porque Dios tal vez ahí había determinado recogerle, pero teníamos un derecho. Nadie nos lo puede quitar. E hicimos uso de nuestro derecho y corrimos a clamar al que sana las almas. Y le dijimos: piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Hoy lo volvemos a ver. Han pasado muchos días. Es que Dios no le quería dar la gloria a aquellos hombres, porque la gloria le pertenece únicamente a Él. Por eso, iglesia del Señor, Él cumplió. Vuelvo a repetir, Él cumplió. Ese 18 de noviembre, alrededor de la 1, 2 de la mañana,
Parecía que Dios, hermanos, había determinado por su vida, pero Él escuchó nuestro clamor. Él escuchó nuestra necesidad. Él escuchó nuestro lamento. Y clamamos y Él nos liberó. Por eso en esta mañana yo te voy a invitar que vamos a hacer 2 oraciones para despedirnos. La primera será una oración de adoración a nuestro Dios y a su Hijo amado Jesucristo. Porque después de que Él manifiesta su obra, Él quiere que le demos la gloria. Él quiere que le demos la honra. Y nuestro Padre en la fe nos lo enseñó. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria, la honra y la alabanza. Yo te invito, no vamos a pedir en esta oración por su siervo, no, después oraremos por él. Vamos a pagar nuestro voto a nuestro Dios. Pega tu frente al piso con humillación, que sea una oración de adoración. Gracias sean dadas a ti, Dios poderoso, Dios único, Dios grande, Dios vivo.
Este es el pueblo de Dios agradecido, que sabe reconocer por la enseñanza apostólica que todo lo bueno proviene de Dios. Y hasta ahorita Él ha escuchado nuestras oraciones. Bendito y alabado sea su nombre. Así también pagamos nuestro voto, el inicio de nuestros votos, porque también en nuestra vida y en nuestra conducta hemos hecho promesas que tenemos que cumplir. Que esta oración Dios la reciba. No fue oración de súplica, no fue oración de petición, fue una oración de adoración a nuestro Dios y a su Hijo amado Jesucristo por los favores que hemos recibido hasta el día de hoy. Una ocasión,